Bueno, buenas tardes a todos, que sean todos bienvenidos a este encuentro y en esta ocasión con Patricia Carpel, que está aquí presente y que nos va a hablar acerca de cuando el cuerpo es el enemigo, de quien luego Lorena va a hacer la presentación correspondiente para abordar la clínica de los trastornos alimentarios y la posición del analista. Y en principio queremos compartir con ustedes quiénes somos los que conformamos este espacio clínico lacanalítico, que se formó, a muchos ya nos conocen, pero bueno, vamos a repetir para aquellos que no han participado en otros encuentros. Se formó hace varios años y en la actualidad abarca distintas áreas donde se desarrollan actividades en relación a la práctica y la transmisión del psicoanálisis. Nació con un grupo de estudios de la obra de Freud en el año 2018 en Málaga, España, al que siguió luego un grupo de lectura de la obra de Lacan. Actualmente estamos abordando el seminario 11, los 4 conceptos del psicoanálisis. Luego se sumó un espacio que está dedicado a la supervisión de casos clínicos de que participan colegas hispanoparlantes que se encuentran desarrollando su clínica en distintos países como Francia, Argentina, Chile, México, España. Y por último, este espacio que surgió durante la pandemia a partir de cierta incómoda necesidad de escucharnos. Es así que acordamos invitar a psicoanalistas con una amplia trayectoria, con el propósito de conversar y, por qué no, polemizar y poner en tensión las dificultades de nuestra propia práctica. Gracias a las posibilidades que nos trajo la tecnología, invitados y participantes sumamente activos, eso tenemos que reconocer que hay muchos que la verdad que tienen participan activamente, no pasivamente, apostamos a la escucha de otras voces, sobre todo los hispanoparlantes, manteniendo vivo el lazo que teje redes entre distintas latitudes, que apuesta a mantener la potencia subversiva del psicoanálisis, que va en contramano del discurso único, que ignora que el pensamiento es esencialmente crítico si no quiere quedar atrapado en los límites de la propia teoría y de las fórmulas heredadas y repetidas cuando no fascinados. Así iniciamos y continuamos nuestro camino, nada fácil, con amplitud y generosidad, cuando de nuevas perspectivas se tratan, cuando el psicoanálisis invita a un diálogo y no a una jerga que genera callosidades y en el que se produzcan nuevas preguntas, en definitiva, por los problemas y sufrimientos más profundos de la vida. Para nombrar algunos participantes, tuvimos la presencia de Olga Picnic, que nos habló de la espinosa cuestión del deseo materno, Gabriela Insúa, que trató la clínica con lo traumático, Fernando Aduriz, que dio una charla sobre la ansiedad, Dalila Arpin, que habló sobre la sesión lacaniana, una sesión infinita, Verónica Weizenbaum, que está en este momento presente, gracias Vero, el trabajo del duelo y el análisis, y en la última oportunidad hicimos un encuentro presencial con Jorge Reiter en Málaga, con una interesantísima charla que tituló Amor y duelo en el armario. Bueno, queríamos agradecer a todos los presentes, a los colegas, amigos de Argentina, de España, de México, de bueno, todos los países y lugares donde participan, porque todos juntos trabajamos para mantener con vida estos encuentros enlazados por una posición que sale al cruce frente a los avances, los discursos que cosifican y aniquilan las diferencias. Así que bueno, le doy la palabra a Lorena para que haga la presentación de Patricia. Y muchas gracias por estar. Bueno, gracias, Nora. Qué linda la presentación, qué lindo acordarse de todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Todos juntos será. Bueno, yo los voy a volver a saludar. Buenas tardes a todos los de aquí. Buenos días en Argentina, en México, allí donde se encuentran. Nos produce una inmensa alegría tener la ocasión de celebrar un nuevo encuentro en nuestro querido espacio de trabajo, un espacio clínico lacanalítico. En esta oportunidad contamos con la generosa compañía de la psicoanalista argentina Patricia Carpel, con quien vamos a conversar acerca del cuerpo, de no tener un cuerpo, de silenciarlo, de anestesiarlo, cuando el cuerpo se vuelve un extraño, cuando se torna un enemigo. Como es nuestra costumbre, para acompañar la presentación de nuestros invitados, nos servimos de algún cuadro con la intención de representar plásticamente el tema que nos convoca, que es el que fuimos anunciando en la promoción. En esta oportunidad, la obra elegida fue The Last Curtain, del pintor checo Frank Cortan.
El artista, nacido en Praga en 1964, comenzó su carrera como músico en 1982. Debido a la situación política en Checoslovaquia, emigró junto con su esposa en el 84, recorriendo Yugoslavia, Italia, Suiza, hasta llegar a Alemania, donde reside y comienza a pintar profesionalmente. A través de los años fue perfeccionando su técnica al óleo sobre madera, ya que su estilo requiere una superficie extremadamente lisa y sin imperfección. El pintor, influenciado por el psicoanálisis y la filosofía, ha retratado filósofos, personalidades históricas y contemporáneas como Dalí, Da Vinci, Kafka, incluso Freud, logrando imágenes repletas de simbolismo y humor. Cortán combina la técnica del trampantojo, esta técnica que persigue engañar al ojo para así poder crear la ilusión de que el objeto dibujado es real, es decir, combina esta técnica del trampantojo con el realismo fantástico y el surrealismo para encontrar su propio lenguaje visual. En sus obras, los objetos individuales parecen atraerse y expandirse para crear nuevas realidades. De esta manera nos sorprende con profundas imágenes de sensuales figuras femeninas que se combinan con accesorios, formando composiciones imposibles. Les invitamos que entren a la página web a ver las obras del pintor, que son excelentes, y ahí van a poder ver la de Freud, que se llama Sigmund en sus pensamientos, está muy buena. ¿Cómo conectan estas obras de Cortán con nuestra invitada? Es ella quien en su libro retoma la prosa de Barthes dedicada a la comida japonesa. Dice el autor del Imperio de los Signos: el plato de comida parece un cuadro de los más delicados. Es un marco que contiene, sobre un fondo oscuro, objetos variados. La autora se sirve de esta metáfora para ubicar la autoría en el comer y al que come como un grafista, en tanto el acto de comer hace escritura en el cuerpo. Patricia Carpel es psicoanalista, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Clínica Psicoanalítica, docente e investigadora en la UBA, docente en posgrado de especialización en la Universidad de La Plata, supervisora de centros hospitalarios y académicos, públicos y privados, autora también de artículos académicos y científicos, directora del videopodcast de divulgación sobre el psicoanálisis. El cuerpo como enemigo en la anorexia es el título de su primer libro, resultado de la tesis de maestría publicado por la editorial Soroy. Aprovecho para saludar al jefe de Soroy que está hoy amablemente nos acompaña, Henry. El encargado de prologar el libro fue el psicoanalista Domenico Cosenza, y nos adelanta allí en el prólogo que el texto de Carpel introduce algo novedoso, añade algo original a la literatura que conocemos sobre el tema. Señala él que no es nada fácil. Por ejemplo, un nuevo término para referirse a una dimensión clínica, como el de anorexicomanía, cuando el ayuno se hace droga dura y muy barata. La tesis del rechazo de la carne, relacionándolo con las articulaciones de Derrida sobre el carnofalogocentrismo. Patricia nos muestra en el recorrido de su texto cómo lo extranjero, si no se aloja, si no se cocina, se vuelve enemigo y se combate. Sostiene en su libro, es una cita: lo real de tener un cuerpo adviene en forma traumática, imposible de simbolizar. Se pretende entonces un cuerpo que no sienta, que no duela, anestesiado, un cuerpo que no se vea, desaparecido, un cuerpo sin agujeros, suturado, un cuerpo, en fin, que se rechaza, al que se teme, que inquieta, un cuerpo corrompido, obsceno, estrefacto, un cuerpo desbarrancado en el exceso o en el espanto de la invasión de la carne. Se trata de lo inadmisible del cuerpo, de lo inasimilable, de lo insoportable, un rotundo rechazo al cuerpo, y de un goce en desaparecer el cuerpo, en martirizarlo, silenciarlo, tapiarlo, amordazarlo, esconderlo, exterminarlo. Voy a intentar ver quién. Voy a ir silenciando. Bueno, para amenizar un poquito. Bueno, a partir de la cuidadosa lectura que hicimos de su texto,
hemos querido invitar a Patricia a que más allá de la anorexia abordemos la pregunta acerca de cuál es la posición del analista cuando el cuerpo se transforma en enemigo. Señala Patricia en su libro: el analista tratará de hacer entrar la interpretación que toque al cuerpo mortificado, explorando silencios, bordeando el abismo de la nada, con fines del saber, convocando a que se diga como condición de producir texto sobre el cual se asienta la lectura del inconsciente. La apuesta analítica será la de cultivar el inconsciente haciendo un ejercicio lector que opere en el surgimiento del sujeto del inconsciente, que se apropie de la lectura de esa frase. Les agradezco la atención y ahora los dejo entonces con Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hoy en Espacio Clínico Lacanalítico. Muchas gracias a Nora Sánchez y equipo por la invitación. Gracias Verónica Weinzelbaum por el enlace. Es un gusto poder compartir con los colegas de distintos lugares del mundo y poder abrir conversaciones. Bueno, así que tomando un poco lo que se orientó en relación a esta charla, lo que les comento es que, bueno, tomaría dos grandes líneas que son las que tomé en el libro, que son las líneas de la relación con el cuerpo y la relación con el comer, ¿no? Donde las variables que yo trabajé o los operadores conceptuales que fui tomando, también en diálogo con la filosofía, es la comensalidad, la hospitalidad, ¿no? Que esto va de qué manera se aloja, ¿no? El cuerpo, lo extraño, y la extranjeridad y la enemistad. En primer lugar, voy a tomar la cuestión de la belleza, ¿no? Me parece que justo el cuadro que se presentó para la presentación de hoy va al punto. ¿De qué manera está en juego, ¿no? En la anorexia, en la bulimia? Podríamos decir que a veces en los síntomas anoréxicos o bulimias que tienen más que ver con la histeria, cuando se trata de la belleza, una belleza en relación al deseo de ser deseado, de estar más bello, más lindo, más delgado, identificándose a otros, quizás sí, entendiendo que por ahí, ¿no? ¿no? Ser deseada a partir de ese rasgo, puede tener que ver con la belleza. Pero lo que diría que en la anorexia y la bulimia, Vera, se va contra la belleza, ¿no? No es una operación de ser bella, sino incluso de ir contra la belleza. No se acepta la belleza, porque la belleza es inseparable del misterio y de algo de lo inatrapable. La belleza tiene que ver con eso que no se termina de atrapar, y en el empuje, en la anorexia y la bulimia, a atrapar, a domeñar, ¿no? A gobernar, se destruye lo que sazona, se destruye lo que da gracia, ahora voy a explicar un poco esto, se destruye lo que maquilla, y hay un empuje a la crudeza y el horror. Y acá, ¿no? Tomo esto del último telón, que es este cuadro, que es muy acertado para esto. Se destruye el último telón. Se destruye esta cuestión de los telones, de las cortinas, de los velos, ¿no? Entonces se violenta y se desgarra, ¿no? El telón, y en este punto no se juega el juego de la máscara, que de hecho muchas pacientes en esta línea quizás puedan decir: no me importa ser fea, lo que no quiero es estar gorda, o no me importa gustarle a mi novio, yo no quiero esta carne del cuerpo que me molesta, ¿no? O yo no me maquillo para ir a bailar, lo que hago es tomar laxantes para desprenderme de algo en el cuerpo. Entonces, podría decir en esto de las cortinas, de los velos, de esa ruptura de ese último velo, que en la anorexia se trastorna la dialéctica de lo manifiesto y de lo oculto, se trastorna el juego de las máscaras, porque no se juega a qué ropa ponerse en relación a suscitar el deseo, a jugar con el deseo, sino más bien que se oculta el cuerpo, o se intenta dar marcha atrás en el cuerpo anulando las curvas, anulando el cuerpo de mujer. Muchas veces hablo de mujer porque el 90% son mujeres, pero por supuesto que también hay casos de hombres, ¿no? Que últimamente va levemente en crecida.
Bueno, entonces, cuando se trata de una mujer anoréxica, por ejemplo, no se pone en juego lo femenino ni el brillo fálico en el cuerpo, porque se arrancan los velos y lo que muestra ya está por fuera de toda belleza. Entonces, no se pone ahí en juego una evocación de lo indecible, ¿no? Y la función del velo que señala, que faliciza, que juega con el pudor. O si no, ¿no? En esto de esconderse también está la contracara, ¿no? Que es ofrecerse a la mirada del otro, pero casi brutalmente, ¿no? En la extrema flacura, que quizás lo que muestra, ¿no? Es detrás de ese espejismo, ¿no? Y de esos velos, muestra la calavera, haciendo lugar a lo mortífero y rechazando lo femenino, ¿no? Un rechazo que comporta también el rechazo del inconsciente, no querer saber, ¿no? de ese cuerpo de mujer. Entonces, si falla el recurso al amor en la anorexia, que entiendo que hay algo de esto, ¿no? Desaparecen los semblantes que velan y lo que se presenta es un goce a secas, no cocinado, no cocido por lo amoroso, ¿no? Es más bien pura pulsión de muerte, y en el cuerpo esto aparece como un desgarro de la belleza, que es un velo al horror, ¿no? Entonces aparece la crudeza del cuerpo cadaverizado, mostrando hasta el esqueleto, el cuerpo transparente, mostrando incluso algo que podríamos decir la obscenidad, ¿no? La obscenidad del cadáver, que impacta suscitando horror, ¿no? Sabemos que obsceno tiene que ver con lo fuera de escena, y quizás en la anorexia se intenta ferozmente poner en escena algo de lo real de la muerte, lo real del agujero en lo sexual. Marie-Hélène Bruce, en su texto Lo femenino, comenta en relación a lo que hay debajo de la piel. Dice esto: precisamos olvidar eso que no es sexuado, que es real, que existe al cuerpo real. O sea, la belleza, ¿no? Y el velo es una manera de olvidar, ¿no? Y de velar ese real. Miller nos dirá que una relación en desarraigados, dice, una relación bien experimentada con el horror favorece la relación con lo bello para velarlo. O sea que está este juego con la belleza, pero entre la belleza y el desgarro de la belleza. También, diría, destruyen el cuadro, ¿no? Como recién tomaban algo del comensal grafista y el cuadro en lo que se come, esto que también retrata Barthes, las pinceladas con las que se arma un plato. En la anorexia, la bulimia, se destruye la belleza de la comida. Se desgarra el plato, se deshace la elaboración que condujo, ¿no? A armar ese plato y que tenga la belleza en los sabores, en los aromas y también en lo visual, ¿no? Yo diría que los 5 sentidos no están convocados, también en la sensorialidad, lo que se escucha, se desgarra esto. Una paciente decía: yo como sin magia, como sin sabores, sin colores, sin aromas. Comen muchas veces magro, sin aditivos, y arrancan la belleza del plato rehusando muchas veces la comida procesada, desligando los elementos, disolviendo las mezclas, ¿no? Fragmentando ese matrimonio, ¿no? Eso que se va componiendo en un plato, rechazando las especias, lo que adoba, lo que sazona, ¿no? Quizás hasta alguna paciente que dice: yo no cocino lo que cocina mi mamá, porque aunque ella me dice, no como lo que cocina mi mamá, porque aunque ella me dice que no, yo sé que le pone aceite. Entonces ella hace la misma comida sin aceite, con los ingredientes separados, a fin de poder ver bien de qué se trata cada cosa, y rehúsa cualquier tipo de especia. Entonces es comida carente de encanto, insípida, ¿no? Donde la belleza queda destruida, ¿no? Entonces podríamos decir, se invierte la operación de cocción, que pasa lo crudo a lo cocido, más bien se pasa de lo cocido a la crudeza, ¿no? En las anorexias, las bulimias, algo se trastorna de lo crudo y lo cocido. También lo podríamos pensar en los ejemplos donde alguna paciente bulímica me comenta en un atracón, en este empuje del atracón, estaba comiendo todo, solo quedaban cosas en el freezer y no tuvo el tiempo, no se dio el tiempo para en el microondas descongelarlo y como un pedazo de pan totalmente duro, ¿no? Entonces,
lo crudo, o come algo crudo, ¿no? Harina cruda, llega a decir una paciente. Entonces, lo crudo y lo crudo se pone ahí en juego, se vuelve una crudeza, ¿no? Entonces se sale, ¿no? Se desarma del acto cultural que transforma esto crudo en alimento. Y sobre todo, lo que voy a poner un énfasis especial, como puse en el libro, es algo de la carne, el comer carne, cómo transformar la carne en un alimento. Entonces, no se hace pasible ahí la operación de integración y revestimiento. Ahí también el juego de los vestidos en el cuerpo como en el plato, ahí hay un desgarro, ¿no? Que en el libro lo ponía como un desgarro del lienzo, ¿no? Entonces, se hace caer el telón, también sería el telón que viste el plato, ¿no? Y que ausentifica muchas veces la dimensión de cadáver, ¿no? ¿Por qué digo cadáver? Porque hay una vestidura que hace que no digamos, si vamos a comer hamburguesas, no digamos voy a comer vaca muerta, sino decimos hamburguesas, ¿no? Se ausentifica el referente, ¿no? Y se lo viste, ¿no? Desde cómo se lo adorna, desde cómo se lo llama. En la anorexia y la bulimia lo que se presentifica muchas veces es que hay mucho vegetarianismo y mucho veganismo, y más allá de una posición política, ideológica, ética, tiene que ver con la irrupción siniestra, ¿no?, del animal en el plato, de la obscenidad de la que venía hablando en el plato. Algo sale de escena, se rompe la escena. Entonces, más que ser un pollito o unas carnes adobada, ¿no?, a las hierbas, o con todos los nombres que cada vez más se le ponen, ¿no?, en los restaurantes ahora, más bien es un animal despanzurrado en un plato devenido sarcófago, ¿no? Y lo que lo viste son mortajas, ¿no? Hay una muerte en el plato. Entonces, en este punto no se hace posible transformarlo en comida, ¿no? Entonces, se introduce para la anorexia, la bulimia muchas veces, lo mortífero en relación con el plato, pero también en relación con el cuerpo. No solo es rechazada esa carne del plato, sino que también es rechazada la carne de su propio cuerpo, de la que se quiere librar, esa carne que quiere exterminar, y donde también ahí no solo es siniestro en el plato de comida el cadáver, sino que en el cuerpo propio se presentifica la dimensión del cadáver, y en ese punto hay algo de ominoso, de inquietante, de siniestro en el propio cuerpo, ¿no? Entonces, hay una dimensión del cuerpo cadáver, de esa crudeza en el plato y en el cuerpo, ¿no? Y antes decían el desgarro de la belleza, ¿no?, que serían los velos al horror. Lo que aparece es el horror desvestido. Entonces se desviste, se desarma eso que está vestido y se convierten muchas veces ellas en esqueletos, en piel y hueso, y diríamos en esto de no participar de este sacrificio de la carne, que finalmente hay un sacrificio de la carne, ¿no?, porque efectivamente hay algo del orden de una muerte en el plato, pero ahí más bien lo que se sacrifica es su propia carne, ¿no? Entonces, al no participar de esto que ellos lo pensaban un poco en relación al banquete totémico, como Freud explica esta cuestión de en qué condiciones se puede matar un animal, comer, el ceremonial, ¿no? Incorporar, ¿no?, que es un texto donde Freud también nos muestra la incorporación por la vía de la comida, del canibalismo. Lo que no se sacrifica en el plato, se sacrifica su propia carne. Entonces se rechaza la carne tanto del plato como la del cuerpo, y diríamos que a veces el plato, la carne muerta del plato, entra en continuidad con un propio cuerpo muerto, un cuerpo mortificado. Ahora bien, algo que quería comentar, en este rechazo del animal es notable como muchas veces, sobre todo en estos blogs, pero también atendiendo en el consultorio, uno escucha que dice, estoy hecha una chancha, estoy hecha una vaca, estoy hecha una cerda. Entonces esa animalidad, ¿no?, rechazada retorna en el propio cuerpo, pero de una manera injuriante, una manera melancolizada, ¿no?, identificándose con el resto, con el desperdicio, con el desecho. Es la dimensión melancolizada, ¿no?,
que tiene la anorexia y la bulimia, entonces, de lo putrefacto en el cuerpo, ¿no? Y por eso también poder comer comida podrida, comida de la basura, comida cruda, o en la anorexia más bien llenarse de nada, ¿no? Quizás la dimensión de llenarse de nada tiene un estatuto más maníaco, porque bueno, yo hago un trabajo en relación a la articulación, porque Freud lo hace, de hecho, ¿no? De la anorexia y la bulimia con la dimensión melancólica. Freud en el manuscrito G tiene una afirmación en relación a que la anorexia en las niñas jóvenes es una forma de melancolía o tiene un paralelismo con la melancolía. Lo que quiero resaltar también es la dimensión maníaca, el sin límite, ¿no? Cómo se presenta muchas veces esta contracara, ¿no? Donde el sin límite y la dimensión maníaca, ahí le di un nuevo nombre, ¿no? Que lo nombraban recién, la anorexicomanía, para emparentar con la manía estas afecciones, ¿no? Estos padeceres, estas perturbaciones en la relación con el cuerpo y la comida, pero también para emparentarlo con la toxicomanía. No es una operación que hago sola, digo, Lacan en un primer momento en la familia dice, ¿no? Las pone en paralelo las anorexias con las toxicomanías. Me parece que efectivamente hay puntos en común cuando entra en una dimensión maníaca. Hay dos escritoras con las cuales yo trabajé mucho en el libro, digamos que no tomé tanto caso, tomé breves viñetas, pero tomé a estas escritoras que son Amélie Nothomb, que es una escritora griega japonesa contemporánea, muy conocida quizás todos ustedes, y Delphine de Vigan, también una escritora francesa contemporánea, que tienen libros donde biografía del hambre, y Días sin hambre, ¿no? Que son estos libros que escribieron cada una en relación a sus novelados, ¿no? Pero sus momentos de anorexia, y además algunas entrevistas de ellas, y una de ellas habla de la euforia del ayuno, y otra de ellas habla de la ebriedad del ayuno, o sea, que ponen el ayuno en una dimensión de droga. De hecho, Delphine de Vigan incluso dice, como recién mencionaba Lorena, yo no hice, nunca mi anorexia tuvo que ver con algo estético, no, para nada, fue una droga dura y barata, ¿no? Barata, no comer nada, ¿no? Y eso tuvo una dimensión de droga porque de esa manera no sentía el cuerpo, ¿no? Podía liberarse del lastre del cuerpo, podía no sentir dolor, podía no tener sensaciones, anestesiarse, podríamos decir, suprimir el cuerpo, suprimir el deseo, ¿no? Y los riesgos de portar un cuerpo, eludir lo irremediable, lo doloroso de tener un cuerpo, usar del vómito o el ayuno para soltar los amarres con el cuerpo. Digamos que hay acá una dimensión de triunfalismo maníaco, es soltar el lastre del cuerpo y vivir como si no hiciera falta el cuerpo, ¿no? Casi vivir sin cuerpo. Entonces, tiene que ver también con una dimensión, ¿no? Donde no está puesto en juego el banquete, ¿no? El banquete que tiene su temporalidad, sus reglas, sus códigos, sino algo de una fiesta que nunca termina, ¿no? Donde justamente la manía tiene que ver con que no hay un punto de basta, no hay un punto. Entonces, el hambre, ¿no? Y privarse de comer puede avanzar, ¿no? Dejar de comer puede avanzar hasta el punto de la muerte. De hecho, Lacan en algún momento habla de la anorexia como un suicidio no violento. O sea, puede llevar a la muerte, a la pura pulsión de muerte, si se sueltan amarras con el falo, con lo que da un punto, con lo que da una medida. Y en este punto entra en parentesco con la toxicomanía y la manía que también se puede producir por los tóxicos. Entonces, me van siguiendo por acá, no sé si quieren que frene con alguna pregunta o sigo. Bueno, a diferencia, ¿no? Del banquete totémico, podríamos decir el banquete, ¿no? Entre comillas, de la anorexia y la bulimia,
es un banquete donde no respeta tiempos, donde no hay un código, no es cada tanto, ¿no? Es esto sin parar, ¿no? Y un punto que quiero realzar es el de la autosegregación, ¿no? Es decir, esto de excluirse del banquete. En la anorexia y la bulimia hay un excluirse del banquete, el comer solas o comer nada solas, ¿no? Porque Lacan dice no es que no come, sino que come nada. Comer solas, ¿no? Entonces, excluirse del lazo al otro, de lo que se cocina en la comensalidad, ¿no? De ese lazo que se pone en juego cuando se come con el otro, ¿no? Este es un lazo que Freud recalcó mucho, ¿no? Como al incorporar, ¿no? Por eso la referencia a Tótem y Tabú, al incorporar todos los hermanos de la tribu al sustituto del padre, a ese animal, matarlo en solemne sacrificio, todos incorporan una parte del padre. Y eso está legitimado en el banquete. Podríamos decir que en la exclusión del banquete, en la autosegregación, en esa soledad, en ese goce autoerótico, el comer no queda legitimado. Y por eso, bueno, vienen estos efectos de arrepentimiento, de culpa, de deshacerse de lo que se comió, de querer sacarse eso del cuerpo. Entonces, en la anorexia y la bulimia se desgarra, ¿no? Porque también ahí diría un desgarro de este lazo social, de este cuerpo social del comer juntos, de la fiesta, de la comunión, ¿no? Del lugar que tiene en lo social el comer en común, del circuito del intercambio, de lo amoroso en lo que se cocina y se elabora en un plato, de lo amoroso de la comensalidad. Entonces se come por fuera de la mesa familiar en un rechazo al otro, en un rechazo a los ordenamientos, a los ritos, a los códigos, a las maneras de la mesa, a lo ceremonial, ¿no? En una posición de rechazo y desgarro de ese lazo. Ahora bien, hay un punto que es el exceso, ¿no? Que es esto que decía, que lo que está de más en el plato, sacarle el aceite. No es muy común ver cómo fragmentan el plato, y esto sí, esto no, ¿no? Entonces, lo que está de más en el plato, pero también lo que está de más en el cuerpo, ¿no? Es luchar contra un exceso. Trabar una lucha, ¿no? Desesperada y que se infinitiza, que nunca concluye, ¿no? Que hay algo que sobra, que hay algo que está de más, y que tratan de deshacerse de ese demás. La pubertad, podríamos decir, puede ser la ocasión, ¿no? Es la ocasión, diríamos, de un choque que a veces es violento, ¿no? Con el cuerpo sexuado. Y puede ser la ocasión de que haya un fracaso, ¿no? En sintomatizar ese encuentro con el cuerpo sexuado o reencuentro, ¿no? Porque sabemos de la sexualidad infantil, pero en la pubertad se produce en otras condiciones, y además la cuestión de ponerlo en juego, ese cuerpo sexuado, en la relación con el otro. Puede ser la ocasión, que es lo que entiendo que se produce en muchas anorexias y bulimias, de un rechazo del cuerpo, de ese cuerpo, por la vía de la repugnancia, por la vía de la culpa, del odio contra el propio cuerpo. Cuando la presentificación del cuerpo como otredad, ¿no? Como extranjeridad, ese extranjero que es el cuerpo, Lacan nos dice, ¿no? En una clase del seminario 14, el otro es el cuerpo. Esa otredad puede resultar invasora e inquietante, y la extranjeridad asalta desde el propio cuerpo. Les voy a leer un párrafo de Amélie Nothomb, porque ella da cuenta en la novela, ¿no? Noveladamente, de cómo fue ese encuentro. Ella dice, me ocurrió una terrible desgracia. Un joven inglés de 15 años, delgado y delicado, se lanzó al agua ante mis ojos, y sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Horror, deseaba un chico, solo me faltaba eso. Mi cuerpo me había traicionado. Entonces, la traición de que la asalte su propio deseo, ¿no? Que a veces puede ser el deseo del otro, ¿no? En relación al propio cuerpo, la traición de su propio deseo. Entonces, ella ahí, muy poco después, comienza su anorexia. Ella dice que decide dejar de comer.
y manifiesta, ¿no?, el odio a su cuerpo porque su cuerpo lo traicionó, porque no lo pudo dominar, porque el cuerpo hizo lo que quiso de alguna manera, ¿no? En el punto en que fue sacudido por una aguda punzada de deseo provocada por este joven. Entonces, este asalto, ¿no?, de lo pulsional, ¿no?, de la sexualidad, operó traicionando su dominio corporal. Entonces a ella le resultó intolerable la traición de su propio cuerpo, con lo cual decide rechazarlo. Y ella dice así: a los 15 años, ¿no?, muy poco después de este suceso, y ahí se ve el desencadenamiento, a los 15 años, con 1,70 m de estatura, pesaba 32 kilos. Mi pelo se caía a puñados. Me encerraba en el cuarto de baño para contemplar mi desnudez. Era un cadáver. Aquello me fascinaba. Dentro de mi cabeza, una voz comentaba la imagen reflejada: pronto morirá. Yo me sentía exultante de que así fuera. Entonces dice, el comer era una ceremonia de odio a mí misma. Odiaba el cuerpo. El cuerpo extranjero se transformó en enemigo. Al no elaborar esa extranjeridad, al no integrarla, ¿no?, al no consentir a esa extranjeridad, el cuerpo viró a la enemistad. Muchos años después, comenta en una entrevista la mortífera relación con su cuerpo, que ya tuvo toda una tramitación, ¿no?, muchos años después, que ya no padece de anorexia. Dentro de mí, dice muchos años después, está el infierno. Hay un demonio que quiere destruirme. Sin escribir, me habría suicidado o convertido en terrorista. Y luego reflexiona: con lo de terrorista me pasé un poco, pero sí podría haberme convertido en terrorista contra mí misma. Ahí vemos que, bueno, la escritura le dio una solución. Lo del terrorismo es muy interesante, ¿no?, porque entra en estrecha sintonía con algo que dice Jacques Salam Miller, que Jacques Salam Miller establece una conexión entre el terrorista kamikaze, el que va con bombas y se hace estallar junto a otros, ¿no?, hace estallar su cuerpo, y la posición anoréxica. Dice, hay una relación. Entonces, Miller lo que contempla en que en ambos, ¿no?, en el kamikaze y en la anorexia kamikaze, diríamos, ¿no?, entra un terrorismo que tiene que ver con destruir el cuerpo y sostener las ideas, ¿no? En ambos prima el territorio de las ideas, pero en desmedro de un cuerpo al que se extermina, ¿no?, como ¿no?, frente a un dios tirano, ¿no?, que exige ese goce mortífero del sacrificio. Sabemos que puede ser ese dios tirano en algunos kamikazes terroristas. En la anorexia también sabemos que pueden haber dioses tiranos, y esto es muy interesante ubicarlo en los blogs, ¿no?, y en los grupos que se arma muchas veces una diosa, que la llaman la diosa Ana o la diosa Mía, que son apócopes de anorexia y bulimia, donde son grupos de internet, donde se muestran en sumisión a una diosa a la que no hay que traicionar comiendo, ¿no? Si comen a veces un plato de comida, piden perdón, 1000 veces perdón, y ayunan porque disfrutaron de la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay un dios tirano que exige sumisión. Esto en los blogs se ve bien, pero bueno, lo podemos ver en un caso, ¿no?, cuando aparece eso, esta autotortura, ¿no?, de lo que comió y cómo se lo saca del cuerpo, Porque en este punto el cuerpo se vuelve enemigo y la comida también se vuelve enemiga. Entonces, podríamos decir que se trata, en estos casos de anorexia vera, ¿no?, de una eliminación del cuerpo, de la pretensión imposible de que estén las ideas sin el cuerpo. Una adolescente hace poco escuchaba que decía, ¿por qué tenemos un cuerpo? Yo quiero ser yo, pero sin cuerpo, ¿no? O sea, pretender vivir sin cuerpo, hacer vivir las ideas, pero dando muerte a la carne. Entonces, se inmolan, ¿no?, el terrorista, y la anorexia radicalizada también se puede inmolar en esto de
en este frenesí de controlar el cuerpo, de suprimirlo, de gobernarlo, ¿no? Porque todo este control tiene que ver con esto, ¿no? Que en el cuerpo no pase nada, como le pasó a Melino Tom, que la traicione, ¿no? Entonces, suprimir de raíz esa otredad, esa real, que es el cuerpo, y esto que confronta una otredad, ¿no? A la que se rechaza muchas veces incorporar, alojar. Por eso yo trabajo también en términos de hospitalidad, ¿no? Cuando no se da hospitalidad a lo extraño, a lo extranjero en uno mismo. Entonces, muchas veces todo esto implica protegerse de la vida, de los deseos, ¿no? De la radical alteridad que el propio cuerpo presenta, ¿no? Entonces, cuando Delfín de Vigan dice esto de la droga poderosa y barata, era también una manera de ella, ¿no? De no sentir el cuerpo, y Amelino Tom también nos dice lo mismo, o desprenderse de ese cuerpo que estorba y que es inasimilable, ¿no? Que presenta algo de lo traumático, de lo inbordeable. Lacan, en la tercera, va a hacer una pregunta, dice, ¿de qué tenemos miedo? Y él responde, tenemos miedo de nuestro cuerpo, ¿no? Podríamos pensar entonces que este terrorismo que decimos que hay, junto con Miller, junto con Noton, tiene que ver con el terror. Esto de ir a exterminar el cuerpo tiene que ver con el terror que produce tener un cuerpo. Y si tener un cuerpo implica miedo, ¿no? Dice Lacan, para cada cual, para cada ser parlante, en este caso, ¿no? El miedo lleva, ¿no? Muchas veces a un terror que frente a eso la posibilidad es el exterminio, ¿no? Una paciente que pesa 40 kilos, en un momento de 17 años, en medio del llanto, aterrorizada, va a la nutricionista, porque en el colegio ya ni le dejaban salir al recreo por el peso que estaba perdiendo, no se podía ya mover para que no pierda calorías. Va una nutricionista, le dicen que tiene que cumplir una dieta. ¿Y si como un helado, qué puede pasar en mi cuerpo? Y yo le pregunto, ¿qué puede pasar? No sé, ¿entendés? No sé. ¿Y si nunca paro de engordar? Pregunta desesperada. Es como si el cuerpo podría ser ingobernable, derramarse, no tener bordes, ser inmanejable. Es como un estallido de un cuerpo librado, bueno, al sin medida, a lo inconmensurable, ¿no? Porque dice, si acepto eso, ¿y cómo? ¿Y qué puede pasar? ¿No? Entonces, frente a eso, muchas veces la respuesta, la solución anoréxica es reducir, gobernar, ¿no? Entonces, un control sin tregua porque es interminable, porque es ineliminable esa otredad del cuerpo, ¿no? Entonces, ese control yoico para extraer, ¿no? Lo del cuerpo que aparece como exceso, ¿no? Pero es un control imposible porque el cuerpo es un lugar de una alteridad ineludible, perdón, me trabé ahí, ¿no? Entonces hay como una alerta continua, un continuo acecho, ¿no? Frente a la posición, ¿no? Que horroriza, ¿no? De esto de tener un cuerpo. Entonces, muchas veces cuantificar, ¿no? Contar calorías, medir más, menos, ¿no? Hacer cuentas, ¿no? Es para saber de lo no cuantificable, de lo que no tiene medida, de lo inatrapable, de esa otredad, ¿no? De eso que no entra, ¿no? En la lógica fálica, de eso que es un real con el cual no soportan, ¿no? Encontrarse. Entonces el cuerpo a veces se cuenta, ¿no? En libras de carne, calorías, hay muchas cuentas, pero justamente diría que es tomando el Lacan del Seminario 21, que va a decir que tiene que ver con un horror a saber, que tanto saber no deja de ser un pseudo saber, está en función de no saber, ¿no? De objetar el misterio, ¿no? Y de hacer entrar en la medida esa irrupción, ¿no? De un cuerpo gozante. Entonces estudian los alimentos, cuentan las calorías, trazan bordes para no vérselas con la otredad, no comen los alimentos que no saben lo que tiene, pero más se pone afuera y se quiere poner afuera el enemigo, más uno podría decir se adentra como un caballo de Troya en el propio cuerpo, ¿no? Porque hay una extimidad ahí, ¿no? En esto de este exterior, que es lo más íntimo que nos constituye, que se rechaza, ¿no? Y en este punto de rechazo viene de la manera, retorna de la manera más feroz, ¿no? Más rechazar lo ajeno, más rechazo del
cuerpo, más obstáculo de bordear, más obstáculo de sintomatizar, más el cuerpo de bien enemigo y menos posibilidad de hacer con eso. Entonces, el cuerpo enemigo, la comida enemiga, algunos de estos blogs dicen, la comida me destruye, la comida me come a mí, que esto también es interesante, ¿no? Entonces, que puede llegar, ¿no?, hasta la exaltación y el paroxismo en esto de no dejar entrar lo ajeno, de algo que cuenta Amélie Nothomb y me parece súper interesante, ¿no?, donde ella va a comer piña, ananá, porque la ananá tiene una sustancia que a veces lastima la lengua, y dice que él comía ananá para tener la sensación, era lo único que comía en una época de anorexia, para tener la sensación de comerse a sí misma, ¿no?, de paladear la sangre del cuerpo. En esto una autofagia, un rechazarlo de afuera hasta el punto de pretender devorarse. Y también no es ella sola, ¿no?, porque Cielo Latini, que es la que escribió Absurda, un libro que se hizo conocido acá en Argentina, que escribió sobre su anorexia, ella fundó un sitio que se llama Me Como a Mí, ¿no?, donde el punto justamente se trata de lo mismo, comerse a ella misma, ¿no? Hay un intento de cerrarse en sí mismo, disolver los orificios, ¿no?, o taponar los orificios, ¿no?, y lo paradojal que tiene eso. Entonces, lo que diría, y en relación a la posición del analista, ¿no?, cuando no hay comensalidad, no hay hospitalidad, y lo que hay en relación a la extranjeridad es la enemistad más radical, justamente, ¿no?, y en esto que decía, que es la anorexia, ¿no?, que muchas veces lleva a la crudeza más radical, quizás el analista de lo que se trata ahí es de poner la mesa, de invitar a un comensalismo, de dar hospitalidad a este cuerpo extraño en las distintas dimensiones que pongamos del cuerpo extraño, ¿no?, desde todo el cuerpo a esto que nos enseñó Freud, ese granito de arena, ¿no?, que es para cada uno esto inconciliable, esto traumático de la sexualidad, y cómo alojarlo, cómo inventar una perla, cómo de alguna manera darle albergue a ese goce, ¿no? Entonces diría, restablecer la comensalidad cancelada, ¿no?, y que el vacío, porque en estos casos lo que hay es un taponamiento, taponar todos los agujeros, que puede ser ponerse auriculares para no escuchar que hablen del cuerpo, ponerse ropa grande, no estar dispuesto al intercambio con el otro, tampoco sexual. Entonces, en este taponamiento de agujeros, ubicar, ¿no?, y trabajar que estos agujeros no amenacen cual abismos insondables, aterrorizantes, ¿no? Entonces, quizás en esto, ¿no?, y con adolescentes muchas veces que aparece esto, cómo en esta objeción al misterio que implica el rechazo, cómo hacer lugar al misterio, cómo vérselas con el misterio, cómo a veces poder situar ahí una pregunta, irla desplegando, que este temor no sea terror, y que como trabajando en alojar el goce, cocinar ese goce de esa extranjeridad ineludible que nos presenta el cuerpo, ¿no? No rechazar esa extimidad, ¿no? Y bueno, cocinar esa crudeza, ¿no?, incorporar lo ajeno y darle hospitalidad a esa otredad del cuerpo, ¿no? Hospitalidad, alojar eso ajeno que nos cuestiona, que nos divide, ¿no?, y que de lo cual la anorexia no se quiere enterar, ¿no? Hay un rechazo horrorizado a saber de eso. Entonces, podríamos decir, no rechazar la pregunta y pasar de estas cifras, ¿no?, de contabilizar todo, a algo más del orden del cifrado del inconsciente y la posibilidad de desciframiento, ¿no? Delphine de Vigan tiene una frase muy linda en relación a esto, que dice, justo no sé dónde la dejé, pero ella dice que entre los anoréxicos se pregunta cuántos kilos, cuánto comiste, cuántas calorías. El por qué, dice ella, vendrá después, con la sal de las lágrimas, ¿no? Entonces, el por qué es pasar de esta cuantificación y estas cifras a un cifrado de qué es lo que eso escribe, qué es lo que eso tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces ella ubica, ¿no?, una posibilidad también desde la literatura, ¿no?, lo dice así, pero podríamos decir pasar de tantas cifras, ¿no?, a algo del cifrado, algo de que no se rechace el inconsciente, de hacer entrar el inconsciente, el amor al inconsciente y la posibilidad de desciframiento.
Bueno, me parece hasta acá posición y conversar, así podemos conversar. Bueno, le abrimos el turno de preguntas, intervenciones, ideas. Comienzo yo, Patricia. ¿Ok? Ok, sí. Voy a empezar por esto que has empezado hablando de recuperar la belleza, ¿no? Me parece que esto es algo, una misión fundamental en el mundo, ¿no? Porque hasta qué punto la anorexia, ¿no?, también no es un síntoma, ¿no?, de la lógica, por no nombrar un discurso en el cual estamos habitando actualmente, ¿no? Yo vengo trabajando sobre las cuestiones del amor para una charla que tenemos ahora en octubre con el Espacio, aquí en Málaga, y de pronto se me representó el término amorexia, ¿no? Si hay un rechazo en la anorexia de la alimentación, ¿no?, ¿hasta qué punto también no vivimos una época donde hay un rechazo del amor, ¿no? Sí, sí. Entonces, este rechazo del otro y de lo otro, ¿no?, se experimenta también a través del cuerpo. ¿De qué manera se establece, se puede establecer, ¿no? Por supuesto que esto es el caso por caso, pero si podés contar algo así, se te ocurre algo, ¿no? O lo compartimos con los otros colegas, de la dificultad, en estos casos, particularmente la anorexia, ¿no?, para que se establezca la transferencia. Si entendemos a la Sí, transferencia como transferencia de amor, ¿no? sí, sí. Sí, me parece que ahí hay un punto que es central y que, bueno, que es interesante el término amorexia, no lo había pensado, pero está bueno. Sí, porque es algo de, bueno, desistir del amor, ¿no? Que arma el cuerpo, que arma el plato, que arma el don amoroso y esa circulación. Se me ocurre ahora que la época sí, que es una época del autoerotismo, una época de una papilla de rechazo del amor, pero también de una papilla asfixiante, ¿no? De esto que llena de imágenes, llena de cosas para consumir y más bien tiende a ese llenado. Me acordaba en relación a este llenado un caso que se presentó, que lo trabajamos en una supervisión, de una que la analista y los médicos, los nutricionistas, estaban bastante preocupados porque si la chica dejaba de comer, bueno, iba el camino a la internación, porque iba a haber que estabilizarla clínicamente. Y los padres estaban muy preocupados y le insistían para que coma, y los nutricionistas le insistían para que coma. Y lo que en ese caso, ¿no? Sabemos este caso por caso, pudo posibilitar algo de un hueco ahí, fue el analista que pudo decir algo de su preocupación, pero ni de la angustia, ni ir con la cuchara también ella a llenarla de una dieta, de algo, de lo que tiene que hacer, sino la preocupación de que no sabía cómo ayudarla. Y eso, en ese caso, produjo un viraje, ¿no?, donde había que pensar, pero ¿qué fue lo que pasó ahí?, ¿no?, se preguntaba el analista. Y lo que pasó ahí fue que había muchos mirándola y ofreciendo, pero estaban en esta dimensión de llenarla, ¿no? La analista más bien lo que presentó es algo del hueco, un hueco amoroso, ¿no? Su preocupación, ¿no? Sus ganas de hacer algo pero no saber cómo, ¿no? Y ahí hubo una posibilidad. Después se presentó otra vertiente de un padre más preocupado y menos, ¿no?, ordenando y angustiado. Entonces me parece que la cuestión no es una posición ni de angustia, ni de enojo, ni de tener la cuchara con la papilla, sino de ver, bueno, que algo del hueco se ponga en juego en primer lugar y en el espacio analítico. Porque, digamos, Lacan en principio tiene esa teoría para la anorexia, que es la que él propone en Dirección de la Cura, que es cuando el otro alimenta con más amor y no da lo que no tiene, sino que da, no deja de llenar con papilla asfixiante, el rechazo, ¿no?, es una manera de hacer un hueco en el otro, de tener un lugar en el otro y de ubicar la dimensión deseante. Pero Lacan después, me parece, en lo que va desarrollando, y sobre todo en el Seminario 21, ubica ahí una torsión de esto, ¿no? Porque si en un principio la anorexia lo que le muestra es al otro ignorante del amor, al otro que quiere llenar y no transmitir la falta, le muestra que hay un hueco, cuando Lacan ya nos plantea la anorexia en el Seminario 21 y dice del horror al saber, el ignorante
La ignorante es el propio sujeto anoréxico, que no quiere saber de esa falta, no quiere saber y rechaza, ¿no? Rechaza la sexualidad, rechaza el cuerpo, rechaza la alteridad, y ahí hay una posición de ignorancia en la anorexia que ya rechaza el hueco, ¿no? Entonces, y más bien llena cualquier agujero, comiendo nada o abarrotándose de porquería. Entonces, algo de introducir, ¿no? Algún hueco deseante, que es todo un desafío, porque muchas veces estas posiciones advienen como estilos de vida, ¿no? Yo soy así, quiero ser así, en esto cerrado y de identificarse con sí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, en muchos casos vemos que un analista que puede ahí situar otra cosa, fue una intervención muy diferente que todo el equipo que estaba trabajando y que incluso los padres, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que es el caso por caso, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Voy a darle la con palabra a esta... Verónica Weinzelbaum, que quiere hacer una pregunta. A ver, un momento. Ahí está. Bueno, ante todo, muy agradecida del espacio y de Patricia por este recorrido que se nota que es fruto de una enorme investigación, que está plasmado en el libro, ¿no? Este es el libro, lo muestro. Acá está. Gracias. Yo escuchaba a lo largo del recorrido de Patricia, para hacer un pequeño recorte, 3 palabras increyendo respecto del cuerpo de la anorexia, que son segregación, extranjero y enemigo, cada uno con un peso mayor, me parece a mí. Y después esto ligado a sostener las ideas y destruir el cuerpo en el ideal tal vez de sostener un cuerpo, ideas desencarnadas del cuerpo, el cuerpo como hostil, ¿no? Que es la misma raíz que hospitalidad también. Esto, y lo que preguntaba Alejandro o decía, lo amoroso que reviste al cuerpo y el arte también, como un modo de revestimiento que aparece desechado y por ahí en la melancolía casi forcluido también. Pero me parecía interesantísimo este trabajo de investigación sobre la segregación, lo extranjero, el enemigo, lo desencarnado de las ideas en el cuerpo, en esta clínica, ¿no? Que Patricia va minuciosamente hablando. Quería, si podés, aclarar o agregar algo de esto. Sí, me parece, son conceptos que me parecieron interesantes tomar, tomé de Milner, tomé mucho el trabajo que hizo Derrida y con Andrew Furmantel sobre la hospitalidad, ¿no? Que la hospitalidad no es albergar a lo parecido, sino al extraño y aceptar el cuestionamiento y esa otredad y vérselas con eso. Y bueno, en esto de la hospitalidad, lo que se ubica, ¿no? Por un lado, y la extranjeridad y la enemistad, que extranjeridad y enemistad tienen una misma raíz idiomática, y en el latín, y que si lo extranjero está a un paso siempre de virar a lo enemigo, y esto nos constituye como seres hablantes así, ¿no? El odio a las pequeñas diferencias que puede transformarse en racismo. Yo hago todo un trabajo en relación a la necesariedad lógica del enemigo, ¿no? Como el enemigo es necesario para poner en un lugar algo de eso, pero también es necesario trabajar, ¿no? Para que eso no se vuelva enemigo. En la anorexia eso aparece directamente en el cuerpo, ¿no? O sea, no se le da hospitalidad al propio cuerpo. El propio cuerpo es como el enemigo, el que es echado de casa, ¿no? Cuando viene con cosas, ¿no? Cuando viene con lo pulsional, con las formas, con algo del deseo, el deseo del otro, ¿no? Entonces, hay un intento de atrapar lo imposible ahí, ¿no? Esto imposible de atrapar, que es esa alteridad. Y Rubén Schumacher, que es un regisseur, él dice, lo dice en relación al arte, como vos mencionaste el arte, Vero, que cuando se quiere atrapar lo imposible, se lo destruye, ¿no? Y me parece que ahí está el punto, ¿no? Cuando se quiere atrapar lo imposible, hay destrucción, ¿no? Y bueno, entonces, me parece poner a jugar esta cuestión, que me parece que es una pregunta que tenemos todos en lo social y en cada uno, ¿no?
qué hacer con la extranjeridad y cómo no ser destruidos por la enemistad, bueno, es un trabajo cada vez para bordear lo imposible, para dar lugar a la alteridad, para no destruirlo, para hospitalizar, y que el primero que nos mostró la hospitalidad para nosotros, digo, psicoanalistas, es Freud, ¿no? Que se aventuró en el coraje de verse con la alteridad que presentaba ese discurso segregado, ¿no? De la histeria, ¿no? Decir, ¿qué están diciendo? A ver, alojémoslo, alojemos a ese extranjero, que es lo que la histeria dice. Me parece que en estas pacientes, que muchas veces tienen estructura histérica, otras no, es transestructural, la histeria, ¿no? Dejan de ser síntomas histéricos cuando se desaloja y se objeta el misterio, cuando se rechaza el misterio, se hace enemigo del misterio, hay horror a saber, como lo plantea Lacan en el Seminario 21, no se quiere saber nada de ese misterio, y el analista ver si se puede volver a hacer entrar algo de ese misterio y ser un poco más valientes, no cobardes ante, ¿no? La alteridad y cómo se hace con eso, porque no hay manera de eliminar la alteridad y eso es lo constitutivo, ¿no? Cada Miller, Eric Laurent hablan sobre esto, que y Milner, la extranjeridad es constitutiva para el ser parlante, no hay manera de no ser extranjero, incluso en la propia lengua que hablamos, ¿no? Y esta otredad del cuerpo, bueno, también es una extranjeridad con la que toda la vida cada uno se tendrá que arreglar, ¿no? En estos casos donde hay un rechazo, eso se va del lado del enemigo y a veces una radicalidad, ¿no? Que hay del terrorismo hacia ese enemigo, ¿no? Acá pregunta. Sí, hay una pregunta, Patricia. No sé si Fabiana te querés desmutear y agregar algo más, pero pregunta algo de la distorsión de la imagen corporal. Esto de la distorsión de la imagen corporal es algo que ha tenido mucho lugar también desde la psiquiatría, ¿no? Pero me parece quizás cuando se puede escuchar el caso por caso, no necesariamente está distorsionado, porque muchas pacientes dicen, no, ya sé que no estoy gorda, pero a mí me molesta, ¿no? Esta grasa. Muchas veces esta distorsión me parece que es un término que quizás nos sirve para entender algo, pero me parece que se abusa un poco el término a mi gusto, ¿no? Y se abusa de que esta sociedad con estos ideales produce anorexia. Puede ser un poco, sí, es uno de los vectores que atraviesan. Pero más que distorsión, yo lo plantearía como esto, el término alucinación, percepción sin objeto. Quizás no es la manera que a mí me gusta de nombrarlo, porque me parece que en relación al cuerpo, sí, algo aparece en la imagen que distorsiona a veces, ¿no? Como que se rompe la imagen y aparece en el espejo, ¿no? Eso que no debería mostrarse, ¿no? Algo del objeto, algo que desgarra la buena forma. Pero además lo que aparece es esta intrusión de lo real del cuerpo que no puede ser terminado de vestir por la imagen, ¿no? Entonces ahí algo se desgarra, pero muchísimas veces me encuentro con que dicen, no es que no lo tolero, no lo soporto, lo veo y no quiero tener ese cuerpo, ¿no? Llorar, no quiero tener este cuerpo, ¿no? En el consultorio a veces, ¿no? Bueno, y ver qué se hace con eso, ¿no? Entonces me parece que es una palabra que dice algo, pero que también tiene sus límites, ¿no? Yo te puedo hacer una pregunta, Patricia, ya que Sí. no sé si hay alguien más. A mí me parecía que en todo esto que estábamos conversando hay como una especie de, y vos en algún momento el libro lo mencionás, el triunfo del super yo, decías, ¿no? Como que con cada renuncia, con cada sacrificio que hace la anorexia, en realidad la anoréxica lo que hace es engordar, digamos, el super yo, transformándola en un desecho, digamos, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo articulabas, digamos, de alguna manera la anorexia con una clínica en donde también hay una clínica, digo, trasfondo para trabajar este super yo al que nada le alcanza, digamos, ¿no? Desde el lado de la anorexia, digamos, diciendo que ya no es, que es un rechazo en sí misma, ¿no? Con este super yo voraz. Sí, digamos que, por ejemplo, lo que decía de la diosa Ana, es una diosa que viene en una vertiente totalmente superyoica, o sea, nada alcanza, ¿no? Y ahí se ve carreras de ayunos, más carreras de ayunos, y dice mismo en el blog, yo sé que nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, una cosa es la religión judeo-cristiana, que tiene sus días de ayuno
regulados, modulados, ceremoniales, y después Dios perdona los pecados, las faltas. Esta diosa, ¿no? Es una diosa que no perdona, ¿no? Que nunca será suficiente, nunca, y yo siempre voy a ser una persona, dice una adolescente, rastrera e inútil. Si alguien piensa que valgo algo, es un idiota, ¿no? Y es nunca, ¿no? Este super yo lo que va a indicar es que nunca se va a poder complacer eso, porque no está ligado, porque ahí se desliga, ¿no? de la vertiente del padre que humaniza, ¿no? De lo que tiene que ver con la humanización de la ley, ¿no? Que en otras religiones, no esta religión anaísta, ¿no? Que exige la inmolación, lo contempla. Bueno, sí, hiciste tus pecados, ayunaste, están las faltas, ¿no? Pero contempla las excepciones. Entonces, me parece que esta dimensión se pone muy en juego y bueno, y lo que resulta es que me parece que es más una clínica del estrago que del síntoma, en ese sentido, ¿no? Porque es estragante, porque produce destrucción, asolación, porque justamente lo que aparece en esta dimensión superyoica es la falta del límite, que es más empuje al goce y más goce, más empuje al goce, y en esta dimensión también vemos la dimensión maníaca de lo irrefrenable, de lo imparable, de lo que no se puede terminar nunca, ¿no? Que falta el punto de límite, ¿no? Que en todo caso también muchas veces una internación, hay casos donde una internación lo que ubica es la posibilidad de un límite, ¿no? Y que después de la internación algo ahí viene de otra manera, ¿no? Porque eso no se puede, hasta la muerte no se puede, ¿no? Porque si no, esto puede conducir a lo más mortífero. Entonces, se ve en muchos casos como hay algún efecto de pacificación, algún efecto de, bueno, hasta destruir el cuerpo no, hasta la inmolación no, pero que esto no lo pueden a veces poner la persona que lo padece, sino que tiene que ser la intervención a veces del analista. ¿No? Voy a dar la palabra a Ana. A ver, espera un momento. Gracias, Alejandro. Patricia, bueno, siguiendo lo que tú has planteado ampliamente, ¿no? Acerca de la anorexia, digamos, como una problemática fundamental del deseo, ¿no? Porque si bien, digamos, la comida tiene un lugar fundamental, sabemos que, como tú lo fuiste marcando, es una problemática con el otro, ¿no? Con el pequeño otro y con el gran otro, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú decías cuerpo, cuerpo imaginario, ¿no? Ese imaginario, digamos, que mostraba esa comida, digamos, sin ningún tipo de velo, ¿no? Podríamos decir sin erotismo, ¿no? Porque creo que uno de los puntos fundamentales es la articulación de la sexualidad y un arroz sin nada tiene toda la falta del erotismo, ¿no? Y la relación con la pulsión. Ahora, en tu experiencia, digamos, con pacientes, y ya que habías mencionado el campo del otro, el deseo del otro, seguramente tú tienes entrevistas con los padres, ¿no? Y mi interrogación era, ese deseo del otro, porque todo deseo es deseo del otro, si tú has visto en esto que tú vas marcando como el cuerpo que explota, el cuerpo que revienta, la destrucción, desde el campo del otro, ¿no? Desde el gran otro, si tú has corroborado el deseo de muerte o de destrucción del lado de los padres, que va a aparecer en el material, digamos, de la anoréxica como el gran fantasma, ¿no? En el sentido de que no es sujeto de su deseo, sino es deseo del gran otro lo que se juega. Entonces me interesaría, por tu experiencia y tu trayectoria, si has verificado algo de este orden. Bueno, hay algunos pacientes que efectivamente hay algo donde el deseo del otro se constituyó de manera muy problemática en el sentido de no haber tenido
un suficiente lugar en el deseo del otro, y que muchas veces son pacientes muy melancolizados, o quizás incluso algún paciente melancólico, ni siquiera melancolizado, ¿no? Sino que hay una melancolía, una paciente que recuerdo, pero ya una estructura de una psicosis no desencadenada. Su situación era que, bueno, cuando nació los dos padres estaban deprimidos, muere una abuela, muere un abuelo y la envían a ella a dormir en la cama al lado de su abuela para que la abuela no esté sola. Ya el colchón tenía una hendidura, ¿no? Donde había estado el abuelo, y tenía al lado las cenizas, ¿no? del abuelo. Ya habían pasado por ahí otros hermanos que en una angustia muy fuerte se fueron de ahí, no quisieron ir a dormir más con la abuela para que la abuela no esté sola. Ella se queda y después yo la atiendo unos años después, muchos años después. Ella narra un sueño que tenía todas las noches, que era: yo estoy muerta en un ataúd. Entonces, ella, ahí hay un deseo mortífero, ¿no? Ahí, para que la madre no está sola, la mandan al lugar del muerto, ¿no? Y ella es un cuerpo muerto porque quizás los hermanos un poco más neuróticos o pudieron hacer un síntoma, pudieron angustiarse. Ella le aparece en un sueño como un S1 solo, casi diríamos un sueño de un fenómeno elemental porque no tiene ninguna asociación. Yo muerta en un ataúd, yo muerta en un ataúd, yo muerta en un ataúd, todas las noches, ¿no? Hasta que, bueno, eso después se corta, aparece un trabajo de los sueños, pero ahí podríamos decir hay un deseo de muerte, ¿no? Tendríamos que ver el caso por caso. A veces son pacientes, pero bueno, los casos son diversos como la clínica misma, ¿no? Algún paciente que nació en un duelo, ¿no? Del que tenía que ahí sostener y no pudo libidinizar ese cuerpo. Y otras veces, ¿no? Quizás, por ejemplo, un caso que recuerdo porque fue hace 2 días en una supervisión, la madre, ¿no? Muy enojada de tener que ocuparse, ¿no? Y se queda con la hija hasta que no termina la comida. El padre le obliga a comer 2 platos de fideos sí, o si no, no se levanta de la mesa. Y si no come los 2 platos de fideo, le impide ir a una actividad, boxeo, que era la actividad más vivificante que tenía ella, ¿no? Entonces son padres que están ahí queriendo atender, pero sin dar lugar a la dialéctica deseante, en el sentido de que quizás la analista, ¿no? La idea era que trabaje más orientando a los padres, ¿no? Primero, que no es un capricho, como los padres lo interpretan, que hay un padecer, que hay un sufrimiento, y que ¿por qué imponerle 2 platos de fideos? ¿Por qué sacarle una actividad que le gusta? Entonces hay muchas veces el otro atiborrante, ¿no? El otro que cree saber lo que el niño necesita y quizás no darse un lugar ahí para la propia falta, para lo que no se sabe del otro. O sea que la anoréxica va a poner en cuestión el sistema familiar. Me parece que es un fenómeno común ese, ¿no? A partir de comer nada. En esto que dices tú, ¿no? La tiborra de comida le da lo que no quiere y ella, para mantener su deseo, come nada. Sí, sí. Bueno, De vamos a hecho, en un darle. momento Hay Lacan lo más gente llama huelga de hambre. esperando para preguntar. Sí. Ana González, te doy la palabra, espera un momento. No sé por qué no se desactiva tu. ¿Se oye? Ahora sí. Sí, Ana. Gracias, Alejandro. Bueno, quería agradecerle a Patricia Carpel la exposición tan magnífica. Tengo la cabeza llena de asociaciones porque he tenido la suerte de trabajar 2 años en una unidad especializada de anorexia y bulimia y he pasado por distintos espacios de tratamiento, el último tiempo durante una hospitalización. Entonces la experiencia allí ha sido bastante cruda, podríamos decir, ¿no? Y estaba recordando algunos casos, ¿no? Y hay uno en particular que siempre me produjo como bastante perplejidad. Y hablando de, hay una colega que está preguntando por la estructura de la psicosis, ¿no? Yo creo que son casos que cuando llegan, como fue este, a ser un cadáver de 22 kilos, es algo como que te impacta mucho. Yo siempre digo que de esa paciente lo que recuerdo que le dijimos al equipo, a los enfermeros que abordaban, era que solo la miraran a los ojos porque era lo único humano
el único resto humano que quedaba en ese cuerpo, porque era algo realmente muy duro de ver, ¿no? Lo que más recuerdo de ese caso que me impactó soberanamente, y hablando de que no siempre hay una distorsión de la imagen corporal o no siempre hay una relación aparente con la comida que sea dificultosa, es que en un caso tan extremo, esta chica no mostraba dificultad para comer. Se le pusiera lo que se le pusiera, se lo podía comer todo, sin hacer rituales, sin descomponer la comida, sin poner malas caras, se comía hasta la última amiga, había que sondarla, había que hacer muchas cosas porque el estado era realmente muy extremo. Estuvo 6 meses de tratamiento y llegó a peso sano. Estoy hablando de coger 25 kilos. O sea, era otra persona, otra imagen, ¿no? Entonces, podríamos decir desde fuera, ¿no? Desde la institución médica, es como, esto no era una anorexia de verdad, porque no aparecían las cosas típicas de la anorexia, ¿no? Y eso para mí siempre fue como un interrogante. Y te estaba escuchando y estaba pensando, ¿qué es lo que posibilitó realmente a esta paciente hacer ese tránsito? Porque hubo un antes y un después muy claro en ella, que fue la pérdida de la conciencia. Nosotros decíamos algo así como que había retornado de entre los muertos porque había tenido un síncope, casi se muere, y estuvo en coma y no se sabe cómo consiguió revivir, vamos a decir, ¿no? Y a partir de ahí, con muchas dificultades, pero mejoró incluso aparentemente sin secuelas físicas, lo cual es tremendo para semejante deterioro físico, ¿vale? Y entonces lo que yo me preguntaba es cómo puede hacer ese recorrido, ¿no? Y me preguntaba yo hasta qué punto, como decía Ana antes, el haber podido a lo mejor velar un poco la relación con los padres y hacer como algo del proyecto propio separado de la exigencia de los padres. Y me ha encantado este significante que ha traído Alejandro, de eso de la amoréxica, ¿no? Porque en este caso creo que se veía muy bien, no había sido una decepción para el padre por el hecho de ser mujer, la caída viene en repetidos momentos cuando hay una caída del amor del padre porque hay infidelidades o de una pareja suya que le es infiel, y es como hay un punto en el que ella decide, es que yo no me quiero morir y yo quiero independizarme, tener un trabajo normal. No sé hasta qué punto, y qué piensas tú, eso puede ser tan potente como para salir de esto, en el sentido de que siempre me pregunté hasta qué punto nosotros realmente habíamos ayudado a que esta chica saliera, más allá de nutrirla. Me refiero en otro plano, más psíquico, vamos a decir. Porque yo realmente creo que ella no hizo un trabajo con nosotros psíquico. Tuvo como la posibilidad de salir de eso. Pero no porque hubiera como un tratamiento del goce en juego. No sé si me estoy explicando. Para mí es que eso fue muy enigmático. O sea, yo pensé, es como, yo no he hecho nada en particular, no ha habido una intervención que a ella le haya permitido pensar otras cosas, no lo sé. Pero No sé como si has decía encontrado hace un alguna vez momento algún Patricia, caso. ¿no? Quizá el Hospitalización. mismo internamiento, ¿no? La El misma límite, ¿no? hospitalización ha podido, porque habría que escuchar el caso entero. Sí, claro. Pero ahí estoy como dándole vueltas, ¿no? Sí, sí. Puede ser un caso interesante y quizás algo del cuidado ya implicó algo de lo amoroso puesto en juego y habrá que ver después qué subjetivamente en relación a eso, cómo se lee, qué leyó, qué Algo estructura, de qué eso que tú decías, ¿no? De la preocupación de algunas enfermeras que ella captó como algo más de lo materno, ¿no? Que ella pudo hacer algo ahí. Yo estoy tratando de pensar y creo que tiene más que ver con eso. Y bueno, un pequeño apunte. Aquí lo que yo he encontrado ha sido chicas que cuando yo era adolescente se decía mucho estoy hecha una vaca. Ahora las pacientes dicen mucho, me miro al espejo y veo una ballena. Soy una ballena. Y yo lo escuché como ballena. Algunas pacientes me he encontrado que se miran al espejo y ven embarazadas. No sé si has encontrado algo de esto en la clínica que has tenido. Gracias. Sí, se encuentran distintos modos de verse al espejo. Me pareció bastante interesante esto que se nombren con un ser animal, ¿no? El que muchas veces rechazan comer, me pareció un dato a tener en cuenta. El ballena en alguna paciente fue una intervención, en alguna, en otra no tuvo ningún valor significante, ¿no? Eso se prueba en el caso por caso. Pero bueno,
este encuentro, me parece que hay una sacudida en el cuerpo pulsional, en lo especular, y algo de esto que bueno, que habrá que ver en cada uno cómo impacta, cómo lo nombra, y en este caso que decís, bueno, sí, quizás es interesante, nos cuesta tener más nexos para pensarlo, ¿no? Pero el deseo, cuando alguien dice yo quiero vivir, bueno, ahí ya hay algo interesante, ¿no? Porque ese yo quiero vivir, no se puede vivir sin cuerpo, ¿no? Y ahí quizás algo queda sancionado. Y a veces una indicación de hospitalización es no se puede vivir del cuerpo, que no se lo nombra como una interpretación, sino que es una interpretación en acto. Queremos que vivas, es con cuerpo, y en ese punto algo ahí a veces se produce. ¿no? Es una precondición para un tratamiento. Yo tengo pacientes que vinieron de un centro que en Argentina es conocido, Aluba, porque es del estado muy grande, es muy complicado porque hacen tratamiento con mucha vigilancia, bueno, candados en la heladera, los padres deciden todo, y bueno, veo pacientes que ahí se han sanado, entre comillas, de su anorexia, en el sentido de que transcurren la vida con un peso más o menos normal, pero hay algo del resto de un goce que nunca se trabajó y que quizás vienen a trabajar en el análisis eso, ¿no? Ya no con el riesgo o no comer nada o llenarse de nada, con algunos síntomas, pero ahí con un goce que es necesario trabajar porque si no eso queda intacto, ¿no? Acá Quedan dice, dos mi experiencia preguntas. con pacientes anoréxicas y bulímicas, la ausencia de la mirada y alojamiento materno se escucha permanentemente. Yo les doy un pequeñito ejemplo quizás de una paciente que me tocó atender al revés, digamos, ¿no? Yo atendía una paciente que tenía su pequeño hijito con un episodio anoréxico como el que Lacan describe en Dirección de la Cura, ¿no? Entonces ella llegaba a prepararle, como el nene no comía, en una comida le llegaba a preparar 7, 8 platos, ¿no? Después fue al jardín maternal, comió lo que le dieron un solo plato, quizás no preparado con tanto amor, como decía ella, y esmero, y ella estaba desesperada. ¿Por qué? Porque ella decía, entonces yo no sé lo que es ser madre, entonces soy una mala madre, si no sé alimentar a mi hijo, soy una mala madre. Bueno, como estaba en análisis, se pudo tomar esto, trabajar, y había una cuestión de ella con su padre, ¿no? En esto de llenar al hijo era llenar al padre, siendo la buena madre, porque había decepcionado a algunos ideas de que iba a ser la universitaria brillante, entonces ella quería tener el título de buena madre, que para el padre, cuando ella pudo ubicar esto, algo cayó de llenar al hijo, ¿no? Y ahí pudo, bueno, darle comer, y si no comía, no comía, y bueno, y ahí el hijo empezó a comer. Entonces, ahí quizás diríamos, ¿no lo miró o lo miró demasiado? Bueno, es una mirada que en el amor no admite algo de la dimensión de la falta. Y ella lo pudo rectificar, porque era una madre neurótica que amaba a su hijo, pero para ella el amor era, ¿no? Con esta cuestión del ideal que se le atravesaba de ser buena madre, que no la dejaba ahí entrar en conexión, porque bueno, que de un hijo a veces se sabe, no se sabe, que es otro, que está esa alteridad, y que hay un hueco ahí, ¿no? Y que no es sin falta el amor, ¿no? Como la definición que dice Lacan del amor, es dar lo que no se tiene. Ella pudo rectificar eso y cayó ese pequeño periodo anoréxico del nene. Entonces, si miran mucho, si no alojan, sí, puede ser madres que no alojen, o pueden ser unas madres con una presencia extravagante, o sea, habría que ver en el caso por caso, ¿no? Qué dimensión se pone ahí en juego con el granón. Bien, Mercedes Sastre está habilitado, no sé si sigues todavía, voy a haber contestado tu pregunta. Había una pregunta que me apareció antes, si la pasamos, Ahí está. en relación a la psicosis. Sí, ya, es que no encontraba el micrófono. Un momento que me activo el vídeo. Vale. Ahí está. Bueno, yo me he quedado con esta idea muy interesante del cuerpo como extranjero que ha comentado Patricia. Y bueno, hombre, es una obviedad, pero sí dar una vuelta a por qué en la adolescencia es cuando se producen más este tipo de trastornos de anorexia, ¿no? Del cambio del cuerpo, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver, como bien has señalado, y es obvio, con la sexualidad, con esa aparición del deseo. Me ha resultado muy, como decir, muy impactante lo de esta escritora, Amelia
No, Tom. Amelito, Tom. Bueno, entonces, bueno, me queda ¿por qué ese cambio en la sexualidad, o sea, de que supone el cambio de cuerpo y la sexualidad y el acceso a la sexualidad adulta, digamos, se produce más en las niñas, más allá de, hombre, creo que las exigencias o toda esta cuestión social de que tenemos que ser bellas, monas, pero bueno, también el ideal de belleza ha cambiado. Antes había que estar gorditas para ser bellas. Eh, bueno, creo que todos lo sabemos, pero bueno, a mí me hace falta un poquito, según esta línea que has trazado, Patricia, me gustaría un poquito que me comentaras un poquito más sobre esto. Gracias. Bueno, sí, esto es un tema que también trabajé, no lo elegí para hoy porque saqué algunos fragmentos de algunas cuestiones que iba a tocar, pero bueno, Lacan dice, la mujer está más en conexión con lo real por ser no toda, digamos. Hay algo que porta el cuerpo femenino que hace más a lo inatrapable, ¿no? Podríamos decir, que hay en la mujer que encarna y de lo femenino que hace que tenga otras condiciones para apropiarse del cuerpo, porque esta clínica la vemos en el 90% mujeres y la clínica de la toxicomanía la vemos como un poco invertida, el 90-80% son varones, ¿no? Entonces, algo de la anatomía que no es destino, algo de la anatomía igual incide, ¿no? Entonces, quizás tener el órgano fálico en el cuerpo, ¿no? Que es este falo que se proyecta en el pene, sirve de alguna manera como alguna armadura del cuerpo. Hay algo que la lógica fálica hace armar un cuerpo que el cuerpo, la contingencia de tener un cuerpo de mujer hace que sea otro modo el de apropiarse de eso. Entonces, bueno, hay algo de lo que no se puede atrapar y que el cuerpo femenino porta y que hace a que sea más difícil establecer bordes, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé algunas referencias, por ejemplo, Miquel Bassols cuando habla de una mujer hablando del desborde, ¿no? Y él empieza a pensar si es un borde como una frontera, como que hubiera algo que no se puede terminar de cerrar, ¿no? Entonces, como si hubiera algo del conjunto abierto, del no todo, de una conexión con lo real que hace que la mujer esté más en conexión con eso, que la mujer, el cuerpo de la mujer encarne más algo de lo real y qué se hace con eso. De hecho, si nos ponemos a pensar, las canciones, las novelas, las letras, siempre es del enigma de lo femenino, ¿no? O sea, que hay algo ahí que representa un enigma, una otredad para cada quien, ¿no? Hay algo ahí para responder para cada uno y la mujer queda más confrontada en esto en el cuerpo, ¿no? Me parece que hay algo que se puede pensar por esa vía. Entonces, bueno, cerrar la imagen del cuerpo, vos decís los ideales de belleza también, pero también uno podría pensar, ¿no? Estos ideales inciden, me parece que cuando se queda en la cuestión del ideal son síntomas anoréxicos en las distintas estructuras que nos llegan a una anorexia vera, porque si está en juego de la belleza, bueno, no está en juego una verdadera anorexia, porque cuando está en juego una verdadera anorexia atraviesa el semblante de la belleza. También podríamos pensar, ¿por qué una mujer se juega más de lo bello, ¿no? ¿Por qué en lo cultural, qué semblante tiene que hacer la mujer para velar algo del horror de la castración? Bueno, es un tema interesante, ¿no? Porque si bien sabemos que no va en cuestión de géneros, también tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué son más las mujeres las que padecen estas perturbaciones y no otras? Entonces, la belleza me parece que se articula con la anorexia, desde los ideales, desde la parte más histérica, pero también porque la belleza vela el horror y muchas veces aparece el horror y no revestido por lo bello. Entonces, en la anorexia se pone muy en juego el tema de la belleza y la obscenidad, ¿no? Como dos caras. Patricia, vamos con la última pregunta. Victoria Bueno. Cifuentes la puso en el chat, dice, pensaba un poco en la anorexia como algo transestructural y cómo podría pensarse en relación a la psicosis y la posición del analista respecto a un paciente con problemáticas alimentarias con estructura psicótica.
Bueno, estoy de acuerdo, yo también lo pienso como transestructural. Quizás lo situamos un poco más desde la neurosis, pero el ejemplo que les daba recién era de una psicosis, de una melancolía, donde no comía, pero no es que no comía porque no quería engordar. Eso estaba, pero eso era como un detalle. No comía porque no tenía apetito, no le daba ganas, porque se olvidaba del cuerpo. Tanto se olvidaba del cuerpo que esta persona en alguna ocasión, esta chica, pasó un día entero sin tomar agua y la tuvieron que internar porque ella no se acordó que tenía que tomar agua y se descompuso, ¿no? Entonces, también presenta un cuadro de anorexia, pero distinto, no va ahí en el exterminio del cuerpo, sino más bien en algo que Freud algo trabajó, ¿no? Que es la anestesia, ¿no? Que yo en el libro lo trabajo también, hoy no lo mencioné tanto, pero que es la vertiente anestésica, la vertiente melancólica, y que puede ser un cuerpo que se olvida. Después puede haber paranoias, había o una esquizofrenia, una paciente que se había presentado que lo único que la calmaba era ir al baño, tomar laxante, ir al baño y desprenderse de esa genidad en el cuerpo que era la comida, que le era intolerable. Entonces, hasta que no iba al baño después de comer, estaba totalmente excitada, ¿no? Y en la paranoia a veces, con ciertos delirios de envenenamiento, etcétera. O sea, es transestructural, o sea, tendremos que ver en cada estructura qué lugar ocupa, y que muchas veces en las neurosis lo que aparece cuando aparece una dimensión de anorexicomanía es como se está en la neurosis, pero es como si se cortara un poco con la neurosis, se suspende, no se sale de la neurosis, ¿no? Pero se suspende, es como un cortocircuito con los síntomas neuróticos. Con el fantasma, con el falo que da medida. Entonces, bueno, entonces me parece en cada estructura lo podemos pensar. Y algo que habían dicho antes, y lo retomo, es que muchas veces está conectada la cuestión, alguien lo había mencionado, de la sexualidad y lo que se come. Entonces, cuando es una histeria, quizás aparece el asco a la comida, el asco a lo sexual, y en esta paciente que aparece la anestesia en esto de la comida, para ella no tiene ningún gusto, no le gusta comer, para ella comer es un trámite, se olvida de comer, pero también lo mismo dice en relación a lo sexual, una anestesia, un no apetito, ¿no? No apetito en lo sexual, no apetito en la comida. O sea, una anestesia, un no sentir gusto por nada, ¿no? Pero que están incluidos lo sexual y la cuestión del comer. Bueno, espero haber respondido un poco, ¿no? Porque me parece No, que... está bien. Muy bien, son muchas preguntas también. No sé si Guillermina Bauchi quiere hacer una pregunta porque se habilitó el micrófono. No. Bueno. Bueno, entonces damos por concluido porque sabemos, Patricia, que tenés otro compromiso ahora. Agradecemos tu comensalidad y tu hospitalidad al espacio y a los invitados. Esperamos ahí, Henry también puso en el chat para los que estén interesados cómo adquirir tu libro. Puso las librerías en Argentina, próximamente dice que está en México y cómo lo pueden pedir aquí en España. Bueno, muchísimas Les gracias. agradezco a ustedes muchísimo la hospitalidad, la comensalidad, a Henry que hizo una edición preciosa de mi libro, así que estoy muy agradecida también, y bueno, y de esta comensalidad que me parece tan importante mantener para bueno, combatir la enemistad, ¿no? Muchos ¿no? agradecimientos en el chat también para ti. La gente está poniendo, si lo quieres ver también después. Alejandro, me gustaría decir brevemente. Sí, claro. Bueno, por un lado, agradecer al espacio clínico Lacanalítico esta presentación, que de hecho es la primera presentación que hacemos online del libro de Patricia. Agradecer vuestro interés en el libro y bueno, ha sido un magnífico encuentro. Y quiero agradeceros esta actividad que habéis realizado, también por supuesto a Patricia, no solo por sus comentarios sobre el libro, que lo trabajamos bastante. Tuvimos
un largo trámite para poder adquirir la imagen que queríamos utilizar para la cubierta, pero finalmente también la conseguimos, una artista argentina. Y bueno, simplemente esto, dejar mi agradecimiento y espero que podamos repetir en el futuro colaboraciones con vosotros. Y Muchísimas especialmente gracias. a Nora, que fue con quien me contactó con todo esto y quien me invitó a participar con vosotros. Gracias, Henry. Bueno, Henry, bueno a todos, muchas gracias por participar.